Ya, ahora sí. Bueno, ante todo, buenas tardes, compañeros. Voy a presentarles a mi compañero del trabajo, a quien le estamos robando unos minutos de su tiempo. Bueno, va a ser la persona que nos va a dar la entrevista y prácticamente, bueno, presentarme, ¿no? Mi nombre es Juanita. Mi grupo pertenecemos al curso de gestión de capital humano. Esta entrevista va a ser basada en conocer el proceso del reclutamiento, de la selección, ¿no? Solo que queremos conocer quizás un poco más a detalle de una persona en que ya tiene un poco de experiencia en el puesto. Así que comencemos. Primero, preséntate quién eres, cómo te llamas y qué puesto desempeñas actualmente. Hola chicos, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Johnny Ayala. Actualmente soy supervisor de operaciones en Lima Mundial, los restaurantes de de Acurio Restaurantes. Eh, y nada, ya desempeño en el cargo un año y medio aprox. Y bueno, listo para poder ayudarlos en las dudas que tengan. Ya. Bueno, la pregunta que quiero comenzar es, cuando tienen una vacante, ¿prefieren ascender a alguien de la empresa o buscan candidatos externos y por qué? Bueno, para eso siempre nosotros apostamos mucho por el talento interno dentro de la empresa, pero siempre igual tenemos opciones porque siempre se encuentran nuevas habilidades de repente en el puesto que se está buscando o en el cargo también. ¿Por qué? Porque también existe lo que es una línea de carrera dentro y siempre también la primera opción es apostar por el equipo que ya tenemos. Y luego, acorde a cómo van con las evaluaciones, de repente que tenemos internamente, si cumplen con lo que estamos buscando, perfecto, apostamos con esto, pero si no, también damos oportunidad para el talento externo, en el cual pueda brindar nuevas oportunidades, nuevas habilidades, nuevas experiencias de otras empresas, el cual también esto nos ayuda a desempeñar y a crecer dentro de nosotros, bueno, en la empresa, ¿no? Bien, gracias, Jenny. No sé, la siguiente pregunta, por favor. Ok. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Andrea Tinoco. Voy a continuar con las preguntas. A ver, la tercera pregunta. ¿Qué medios o páginas web utilizan ustedes para publicar las ofertas de empleo? Bueno, utilizamos, lo que es esto, CompuTrabajo, también utilizamos las redes sociales, esto, Facebook, esto, Instagram, que es lo que tiene mayor alcance a lo que es el público joven, ¿no? El cual podemos, los que son las personas que están buscando más trabajo, y también LinkedIn, el cual pueden utilizar plataformas para cargos mayores, pues, ¿no? Sea de uno jefe de operaciones, supervisor de operaciones, en el cual ocupe un mayor rango, en el cual ahí podemos obtener la información necesaria para, bueno, encontrar candidatos disponibles, que es lo más importante. Ujú. Claro, está bien. Ok, continúo con la siguiente pregunta. A ver, ¿actualmente ustedes utilizan algún sistema digital o algún software para poder recibir y filtrar los currículums? Claro, las mismas páginas nos dan a nosotros un espacio en el cual llegan todas las postulaciones y nosotros tenemos un sistema, un software operativo dentro de Acurio, en el cual manejamos el tema de que si son reingresos o si de repente tuvieron una salida fortuita por algún motivo o de repente son personas no aptas para un reingreso, porque el cual nosotros optamos para el reingreso, ¿no? O sea, que es lo más importante. Si un personal se va por algún motivo familiar o personal, de repente, nuevamente con ese sistema evaluamos a un posible reingreso, ¿no? Si es apto o no apto, o de repente por qué se fue, si se fue bien de un lugar, o de repente se fue un día para otro, o cosa tal cual que es muy importante que se cumplan los 15 días en el cual uno realiza un cese, pues, ¿no? Que es muy importante, que sí manejamos un software. Claro, eso sería el primer filtro, pues, ¿no? Ujú. Ok, ok, gracias. Continuamos. Ya, buenas tardes, soy Adrián Torres Talla y yo quisiera hacerte una pregunta que sería, ¿qué aspectos consideran más importantes al revisar los currículums de los postulantes? Bueno, siempre en la primera entrevista, siempre la primera impresión es lo más importante. Muy aparte del currículum, que es la actitud de la persona, ¿no? El tema, cómo saluda, cómo se desenvuelve, cómo el cual demuestra
de repente algunas habilidades que él tiene, ya el cómo te mira los ojos, el de repente algunas algunas cosas no verbales, ¿no? Movimientos de pies, de manos, que es muy importante en una entrevista también. Y dentro del currículum evaluamos bastante la experiencia de la persona, sobre todo para el cargo que estamos buscando. Si estamos buscando un cargo de atención al cliente, buscamos personas que no vivan tan lejos de repente, que de repente tengan disponibilidad de tiempo, ¿no? O personas que estén en octavo, noveno ciclo en estudios, para que no tampoco no se complique mucho con sus horarios. Siempre evaluamos mucho también esa parte. Estamos buscando cargos altos, de repente personas que hayan tenido una carrera ya terminada, que, bueno, tengan disponibilidad de tiempo, que hayan tenido la experiencia en otros rubros, de repente en lo que está postulando, en el puesto que está postulando, ¿no? Y en el cual maneje también otro tipo de herramientas, que tenga conocimiento de repente en Excel, que tenga conocimiento de repente en algún tipo de idioma. Son plus, de repente, por decirlo así, en el cual le genera al candidato para que tenga una mayor oportunidad de poder ingresar, ¿no? Porque recordar que el campo laboral siempre hay mucha competencia y siempre buscamos a las personas más capacitadas en el sentido de, ya sea por el tema de la actitud y también por el tema de la aptitud, ¿no? Que son cosas muy distintas. Entiendo, entiendo. Otra pregunta sería, ¿cuáles son las etapas del proceso desde que ustedes reciben el CV de un postulante hasta que se deciden contratar? A ver, la primera etapa es, bueno, recibimos el CV, citamos a la persona para hacer una entrevista presencial, evaluamos la entrevista presencial, de ahí, de ser positiva la entrevista, pasamos por un examen médico, en el cual también tenemos que evaluar que sea positivo todo, ¿no? Que no tenga ningún tipo de inconveniente, nada por el que sea apto para poder manipular, depende del rubro, porque somos rubro restaurante. Si no, si tiene algún tipo de condición, hacer una reevaluación para poder hacer un nuevo ingreso y de ahí invitarlo a que pase unas charlas directamente de la empresa y obviamente hacer la firma de contrato y ingresar a la unidad, pues, ¿no? Que demora Gracias. prox entre una semana o, sí, una semana más o menos, dependiendo. Gracias. Eso sería todo por mi parte. Bien, y pasando a la séptima pregunta, a nosotros también nos gustaría saber qué tipo de pruebas, de repente evaluaciones o alguna dinámica se realiza en ese procedimiento de selección. Si nos pudiera explicar un poco, por favor. Sí, claro, dentro de las pruebas también hacemos pruebas de, ¿cómo decirlo?, de inglés, ya que es unas pruebas básicas que le preguntamos, porque bueno, trabajamos aquí en el aeropuerto. También le hacemos unas pruebas de inteligencia, ¿no? Unas pruebas de aptitud dentro de las mismas personas. Son preguntas psicométricas también, en el cual le hacemos unas preguntas de razonamiento matemático, algo simple, en el cual puedan ellos desenvolver sus aptitudes y algunas preguntas personales, en el cual con referente a atención al cliente. En algunos casos simples, en el cual, ¿qué podrías hacer tú de repente en una situación tal? Pues no, un problema con un cliente, un inconveniente. O cómo harías tú si pasara ese tipo de incidentes, dependiendo también del cargo en el que estemos postulando. Igual las pruebas van de mayor a menor, depende también del cargo, pues, ¿no? Si es un cargo de atención al cliente, el- obviamente va a ser un poco más sencillo y más accesible, ¿no? Si estamos postulando de repente para un puesto de jefatura, ya pedimos más cosas. De repente hacemos también un examen de Excel, un examen de SAP, en el cual también para poder evaluar algunas capacidades que ya tiene el postulante al momento de colocar en su CV. Por eso siempre, con eso también verificamos si la información que nos colocan en el CV es verídica para ver si conforme estamos teniendo al postulante al 100% con todo lo que nos está diciendo, pues, ¿no? Ah, perfecto, entiendo, gracias. Y también aparte de eso, nos gustaría saber qué persona o quiénes son los encargados de poder seleccionar o darle el visto bueno final al candidato. Bueno, la primera persona en darle el visto bueno es el recursos humanos, el jefe de recursos humanos, es el que se encarga de poder, primero está el equipo de selección, seleccionamos a todo el equipo y de ahí el jefe de recursos humanos es el que da el visto bueno al revisar todo bueno, todo el tema del examen médico, todo el descarte y todo lo demás.
Y luego al último entra lo que es el jefe de la tienda, en el cual también se le brinda un segundo check, por decirlo así, en el cual está, si está de acuerdo con con el tema de la distancia y todo del colaborador y con las capacidades que puede hacer, pues, ¿no? Y ese sería el filtro general, pero el último filtro sería el jefe de recursos humanos que se encarga de dar el ok. Ah, listo. Muchísimas gracias. Eso sería todo de mi parte. Bueno, buenas noches. Continuando con la novena pregunta. Según su experiencia, ¿cuánto tiempo suele durar en promedio un proceso de selección, desde que se publica una vacante hasta la contratación? Bueno, según ya las entrevistas que se ha dado y se ha tomado, eh, bueno, yo diría que unos 10 o 15 días, dependiendo también la necesidad de la tienda. Por decir, si mi tienda ahora necesito 5 personas, 4 personas de manera urgente, la selección se agiliza un poco. Entonces, va a depender mucho de la necesidad que estemos pasando en el momento para poder captar al nuevo personal. Entonces, si yo en mi personal, por lo general, que es, por decirlo así, es una entrevista sana, por decir, porque es algo que se requiera, pero no tanto, demoraría 15 días aprox. Pero si es algo que yo requiero y necesito el personal sí o sí, porque tuve renuncias, de repente tengo mucho descanso médico de un personal, o de repente me voy a expandir, voy a abrir una tienda nueva y necesito más personal para esa tienda nueva, entonces ahí cambian las cosas del juego y voy a tener que buscar de repente en 5 días, 4 días, acelerar y bajar el ritmo, el tema de la selección. Obviamente, no saltándome algunos pasos, pero sí teniendo una entrevista masiva, ¿no? Y buscando mayor personal y teniendo un mayor descarte, pues, ¿no? Que eso es lo más importante. Entiendo. Ahora, finalmente, también usted como gerente, ¿qué hace que un candidato destaque frente a los demás durante el proceso de selección? Y, bueno, como dije, el tema de la actitud y el tema de la actitud es muy importante ante un candidato, el tema, la sonrisa, el cómo habla, el cómo se expresa, se nota una persona cuando dice nuevas palabras, cuando sabe desarrollarse al momento de dar la entrevista, en pocas palabras, sabe venderse, ¿no? Porque eso es lo más importante que buscamos en alguien, una persona que sea muy expresiva al momento de hablar y otro que tenga la aptitud necesaria, que conozca mucho, que tenga conocimientos previos y que tenga experiencia, ¿no? Que eso es lo que más se rescata, el tema de los conocimientos. Por eso siempre es bueno tener no solamente ir y, pucha, no sé, con la experiencia que tienes, no saber de repente manejar Microsoft, manejar inglés, manejar de repente otro tipo de habilidad que otros candidatos no puedan tener y eso a ti te destaque un poco más. Entonces siempre es muy importante estar a la vanguardia de las nuevas aplicaciones, de las nuevas necesidades que buscan las empresas y siempre es bueno también conocer a la empresa donde estás yendo. Por eso es muy importante a veces las personas se anticipan y buscan en internet, de repente, oye, Acurio ya tiene 10 años en el mercado, me gustaría postular en esta empresa porque tiene ese tipo busco esta tal de expectativas, ¿no? Me gusta su marca, ahí he consumido, o sea, en esas cositas las personas se venden muchísimo y se da cuenta que ha hecho su tarea. Entonces, es muy importante también el cómo tú te presentas en una entrevista. Y aunque no creas, esas pequeñas cosas le dan ese plus de poder tenerlo, porque luego cuando están en la cancha lo demuestran de la misma manera. O sea, chico pilas, chico que se desenvuelve, que expresa y se tiene mucha experiencia, sobre todo para el rubro de atención al cliente, es lo que más se necesita, esa actitud de las personas que van a trabajar, pues, ¿no? O sea, del día a día, porque cada día es una experiencia distinta, porque no llegas a poder decirle a la monotonía de hacer lo mismo, ¿no? Porque cada día ocurre algo diferente. Igual que en oficina, cada día te llenas con nuevos pendientes, nuevas cosas que poco a poco vas a ir cerrando. Y nada, así que es muy importante la actitud y bueno, y el tema de aptitud, pues, ¿no? Que siempre vengan con conocimientos previos y que siempre tengan ese plus. Bueno, eso es lo que estamos más buscando en el tema de las entrevistas. Muchas gracias por compartir su experiencia y por responder a nuestras preguntas del grupo, ¿no?
Listo. Gracias a ustedes, chicos, igual. Estoy ahí con Juanita ahí cuando quiera y le hacemos una nueva entrevista. ¿Falta otro compañero? Sí, las últimas Ah, ¿te preguntas, falta un sí. compañero más? Ok, ok, perdón. Adrián, por favor, te escuchamos. Eh, sí, un momento. Ya. ¿Qué aspectos consideras más importantes al revisar los currículos de los postulantes? Em, bueno, como decía, buscamos siempre que manejen, que el currículum también esté un currículum ordenado, que sea un currículum también que tenga la veracidad de por medio, porque también a veces chicos que tienen 20, 22 años y a veces ponen que manejan miles de cosas y cuando le hacen las preguntas correspondientes no saben responder. Entonces, siempre es muy bueno tener un CV simple, concreto, directo, ya en el cual sea más fácil de revisar, ¿no? Que no se compliquen mucho, no hagan letras muy grandes, fotos muy grandes, ¿no? Que es lo que siempre pasa en los currículums. Y otro, de que la información sea muy clara. O sea, si vives en tal sitio, vayas a la entrevista, vivo en tal sitio, tal. O unos dicen, vivo en tal sitio, pero a veces voy donde mi mamá, o a veces me quedo allá y se confunden. O sea, siempre tenemos que ser muy directos al momento de hacer una entrevista. Siempre lo que buscamos en eso es que los CV sean claros, concretos y directos. Que no tengan tantas cosas, porque a veces de llenarse tanto el CV como que deja mucho la duda si cumple o no cumple con los requisitos, ¿no? Dependiendo también cuando van a hablar y se siente una persona que tiene experiencia, una persona que ya ha trabajado mucho en el tema de atención, ¿no? Que es muy importante. Sí, entiendo. Otra pregunta sería, ¿cuáles son las etapas del proceso desde que reciben el CV de un postulante hasta que deciden contratar? Ya, a ver, lo primero es, lo que hacemos es pasar por la evaluación del postulante, igual se les envía unos exámenes, ya después de eso se hace la evaluación directamente con el postulante de personal, ya se le toma la entrevista, luego se le hace el examen médico directamente, luego después del examen médico se les hace firmar el contrato, se le hace una charla, una capacitación completa de cómo es el proceso, cómo es el negocio dentro de, cómo funciona, qué cada opciones va a tener o a qué va a enfocarse. Y al finalizar todo eso, ya recién ingresa a la unidad para poder tener conscientemente que va a poder trabajar, pues, ¿no? Listo. Ok, muchas gracias. Bueno, gracias. Eso sería todo. Muchas gracias por tu tiempo, Johnny. Gracias, chicos. Hasta Hasta luego, cuando gusten. Gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. cortamos la grabación. Me avisan.